Buen día, profesor. Excelente, profesor. Voy a sentarme, profesor, porque quiere llover, profesor, por ese tema, profesor, como con una pantaleta, un hilo dental en el timón y con la monda afuera, profesor. ¿Eso cómo es posible, profesor? ¿Por qué las vulgaridades? No, las vulgaridades vienen de la misma antigüedad en los famosos templos antiguos y en las grandes élites donde se reunían la cúspide militar, se reunían los grandes líderes religiosos de la época, se regían las leyes del adulterio y matar a la mujer adúltera, pero el hombre podía legalmente comerse a la una a la otra. Así llegó un momento en que Herodes de Antipa se come a la mujer de su hermano, y después que se come a la mujer del hermano también le cae en gracia a la niñita de 15 días. ¿Y cómo es eso de la pantaleta, profesor? Bueno, yo quiero decirle primero que todo, hablarle de esto, que hay una conciencia del hombre que no es manipulable como es manipulable el religioso. Las sectas religiosas se manipulan a sí mismos. Algunos creen que los sueños son verdad y ningún sueño es verdad. Yo he soñado que me han apuñaleado, que me han cortado el brazo, me he despertado y no he encontrado ni una gotica de sangre en la almohada ni en la cama. Pero otra vez harto de Zaragoza, me he comido una cantidad de agua en la noche y he amanecido orinado. Son leyes fisiológicas propias. Por lo tanto, en aquella época, ante aquella cuestión inexplicable, nace el primer dios de la antigüedad, que fue el terror y el miedo, y se llamó una centella, un trueno, que no le quedó más remedio al ser vivo que en esos momentos existía que mirar a su alrededor y sentir pavor y terror y no querer sentir más aquello, pero se fue acostumbrando a sentirlo y aquello le llamó Dios. El hombre actual no tiene conciencia de ningún Dios. El hombre actual ha cogido una historia, y por eso le quiero hablar de la filosofía bíblica, de la Biblia. Nadie puede hablar de la Biblia y no utiliza el pensamiento y el lenguaje y la filogénesis para expresar sus pensamientos, sea a través de cuestiones técnicas como hermenéutica y composición de grandes oratorias a través de los púlpitos, si no tenemos conciencia de eso. Nosotros vimos a una bailarina como Shakira, bailando y culeando en seco, se puede decir. Vamos a hablar acá en problemas castañas y regionales, porque pronto nos vamos a meter en la cuestión de la politización de la etnia y ver la transformación del palenquero y del negro, de aquellos esclavos a hoy en día, que una negrita le dice a la mamá en pleno colegio, en plena puerta: usted me tiene que comprar a mí los zapatos Nike que salieron, porque la hija de la que barre en la alcaldía de Barranquilla ya tiene hasta moto. Y la vieja le responde: no joda, pero tú eres más floja que el carajo. Yo cuando estaba a tu edad tenía que pilar el maíz, tenía que pilar el arroz, amarrar con pite de hoyo más de 50 bollos entre yuca, entre de anís, entre mazorca y de queso, y hace caballitos, y está soplando a veces con la boca y con un coso que me dolían los pulmones, para que mi mamá, la Trancracia, me comprara tan siquiera un medio metro o 1 metro o 2 metros o 3 metros de popelina barata en Pica Pica, allá donde William Chan. Y tú, carajo, que no me quieres ni ayudar, sino que te quieres poner los zapatos Nike para irte a la vuelta del diablo a bailar con el marihuanero ese, y ya quieres tener moto. Venga a ayudarme a trabajar, sin vergüenza, carajo. Y no joda, y los pelados, floja. Así sucede con la religión. Vi a algunos diciendo que porque el Papa no le regalaba algo a aquel pobrecito que está allá en la iglesia San José tirado. Pero resulta que ese individuo, utilizando la hermenéutica y utilizando la homilética o la preparación de grandes oratorias conocidas y que vienen desde el púlpito, le saca hasta los gusanos del vientre a unos famélicos y
individuos religiosos. Hoy han puesto la vista en el norte porque allá se bajan de relojes, de cadenas, de cuestiones. Entonces ese cristianismo se ha dividido y por eso le voy a hablar de las divisiones del socialismo hasta que se llega a un socialismo cristiano. Pero ese socialismo cristiano también está sujetado a algo que se llama la clase social y por eso muchos no tienen conciencia de las religiones ni de las clases sociales que infundían en aquel entonces. Por ejemplo, yo me agrada cuando veo los grandes maestros, pero a veces miro al lobo estepario sentado en unas decrépitas escaleras donde algunos jovencitos pasan y hablan y un día le dicen vamos a una conferencia y él ya pasaron los más grandes conferencistas de esa época y él no se inmutaba. ¿Y usted por qué no? Porque a mí no me dice nada. ¿Y quién es usted? Bueno, se trataba nada más y nada menos que del lobo estepario de Hermann Hesse, quien llegó a ese premio Nobel. Aquí yo le quiero hablar de esta Salomé y esos bailes que ustedes ven y ese culeo del rapapay que tanto dinero deja y sin embargo se ponen unas cadenas de oro y un poco de pura gente inconsciente. Esos son los verdaderos ateos. El ateo es un tipo inconsciente, el ateo ama el conocimiento. El ateo reconoce a Dios en la verdad como Spinoza, Einstein. Yo tengo sed, me tomo un vaso de agua. No voy a preguntar y a buscar ahora a algo que ya se remonta a cuestiones filosóficas que ya hablaban de espíritu, de inteligencia y voluntad en la antigüedad antes de que existieran las famosas escrituras de los hebreos que no reconocen libros proféticos como los de Daniel y los otros porque los consideran de poca credibilidad. Y hoy en día todo el mundo es profético porque soñaron que ahí iban a encontrar una alegría en la almohada y al día siguiente encontraron pues, una vaina de gato. Entonces esa es la religiosidad. La mujer se afana por estar viendo al frente, pero ve a su niña que sale del cuarto del hombre que viene a hablar al púlpito y ella misma se lo mandó al cuarto para que la atendiera a la cama. Ya pronto la niña de 14, 15 años empieza a formar parte del coro. Y así por el estilo se veía el adulterio y se veía el cinismo, se veía la maldad en época de Herodes. Entonces esta Salomé, que baila con unas caderas donde se quedan ensimismados Antipas allá en el año 32 de la era cristiana, quien ofreció una cena después que se queda con la mujer del hermano. Esta era hija de Herodes Filipo, su única hija, y de una mujer llamada Herodia, y la pone a bailar y en su cumpleaños esta Salomé, quien para entonces era ya hijastra de él, le bailaba y se encontorneaba igual hoy mismo hoy que el rapatá y el no sé qué y esos culeos en seco de gente que parece que no hubiera burra, no hubiera vaca, sino que culean en seco en rango, y los comandantes militares de las más altas cúpidas, y lo que habían era puros adúlteros y cuestiones, pero mataban a una mujer a piedra. Y los insignes de la Galilea, o sea, las más altas cúspides, ahí estaban los names, ahí estaban los otros vergajos, y estaban los otros, y ahí eran los que mandaban la ley. Por eso quiero mandarle en este momento un gran saludo a Alfredito García, cuando en aquella mañana que salíamos del colegio, aquellos mediodías, un poco de la 34 fatigado y aquellos caminillos con ese poco de palos de guayaba y de mango que caían en los caminillos y nos hartábamos, de pronto lo vimos con troncos de carretera para que pasaran los grandes carros, los grandes camiones, y todo se fue acabando así hasta que tenemos una ciudad que es un horno porque cuando se calienta el pavimento, se calientan las grandes estructuras de hierro de los materiales. Cuando se calientan todas esas cuestiones y una atmósfera que ya no puede más, entonces nos damos de cuenta que estamos cabalgando con un cristiano del Islam. Pronto ya donde se cagan en inodoros de oro, están apuntando a una economía mundial donde poco a poco ya empieza la guerra de los religiosos, como en aquellas cruzadas y en aquellas épocas, donde realmente ya el Cristo verdadero de aquellas épocas es patria aparte y la filosofía de la Biblia sigue siendo literal, pensada y acomodada a las cuestiones. Por eso les hablo
de que, sí, profesor, y que usted no dijo que iba a decir que es socialismo. Bueno, para hablar de socialismo, primero quiero hablar de que no hay nada más bello que el conocimiento. Uno se queda al helado cuando ve los grandes maestros, sabiendo unas cosas sí, las cosas que le gustan y las que no. Porque el conocimiento es un resplandor de la belleza, la justicia. Yo vi a la mujer más maluca que había visto en mi vida. En un pasillo pasé indiferente y entré al seminario. Y cuando estaba dentro del seminario, ya registrado, hasta ese día fue un día que me dieron el doctor Robinson, adelante, lo estábamos esperando, viene de parte de proyección comunitaria de uno de los hospitales de Barranquilla, y me senté, y aquella mujer fea que nadie veía, de pronto la presentaron y era la científica neuropsiquiátrica más grande de Colombia, y la presentaron en ese momento. Ella resplandeció apenas tomó la primera palabra y empezó a hablar del conocimiento, de las neuronas y todas estas cuestiones, y todo la vimos maravillosamente hermosa. Así pasó con el conocimiento de la antigüedad. Cuando un hombre llega de pronto de otra cultura, que es una realidad, y una cantidad de analfabetos y semianalfabetos empiezan a ver aquel verbo y aquellas cuestiones, hasta que llega un momento en que nos encontramos en una prefase donde esta Salomé se contornea. Esta Salomé culea en seco. Esta Salomé igualita a Shakira, igualita a las grandes artistas del momento. Y solamente hasta la mitad de aquellos reinos donde se aconsejaba por su malvada madre llamada Herodiana. Su madre le aconseja a Salomé que le pida la cabeza a uno de los ortodoxos conservadores moralistas de aquella época llamado Juan el Bautista, y se la mochan, porque no se podía echar a entrar ante los militares, así es una orden militar hoy en día. Pero ustedes no saben que esta palabra Salomé, para que me puedan entender cuando los hable de qué es el socialismo, qué es el socialismo cristiano y qué es el socialismo pequeño burgués. Vamos a hablar, yo le quiero preguntar a usted, Cuatro Pelos, ¿qué entiende usted? Bueno, profesor, a mí me han dicho mucho que esa Salomé era mala y que mandaba a quitar la cabeza. Bueno, yo le quiero decir que Salomé no tiene nada que ver con culeo, ni tiene nada que ver con que esto y el contornos, esos son danzas culturales de Oriente Medio. Salomé realmente es una palabra que significa en aquellas antiguas lenguas paz. Salomé fue la comparación que hacen determinados evangelistas cuando vemos, por ejemplo, a un Mateo, y estoy tratando con libros que provienen de raíces totalmente de sectas religiosas, como son la masonería, como son los secretos sagrados de los antiguos, y una cantidad de cosas, porque es el conocimiento y todo el mundo se admira de esto. Pero ¿quién tiene conciencia de una cosa? ¿Y por qué negáis que si tengo sed y me tomo un vaso de agua se me quita? ¿Por qué negáis la verdad? Entonces, aquí tenemos una palabra que realmente significa paz y que no tiene nada que ver con el baile de Shakira. Aquí tenemos a una Salomé que forma parte de los seguidores y forma parte de aquellos grandes donde provienen los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago y Juan, que eran apóstoles de un hombre que decía que era la verdad. Por lo tanto, ya de esa verdad, de ese Dios amoroso, maravilloso, ahora nos están presentando a un Jesucristo posible en los sueños proféticos de que venga con un misil nuclear, y es la introducción del Islam en el mundo. Entonces hay una distorsión de la verdad, hay una distorsión que el hombre no tiene conciencia de esa palabra que él señala por costumbre llamada Dios, y niega la realidad que necesitamos agua, que necesitamos fuego, que necesitamos para vivir. Así por primera vez el miedo, el terror hizo que el hombre a la centella y a los grandes truenos inexplicables que le daba miedo lo llamara Dios. Y ahí comienza la cuestión de una creencia del hombre, el pensamiento del hombre, y pronto seguiremos en la próxima clase para poder decirle por qué la pantaleta roja en el timón, y cuando el policía le dice, che, no estás haciendo nada y tienes la monda afuera. No, señor, yo no estoy haciendo nada aquí en el carro de leche, estás en cuera. Coge la pantaleta y póntela, y se lo llevaron.
porque se meten de noche en los parqueaderos. Y usted, señor, usted tiene su esposa, no joda, sea serio. Y ahí después voy corriendo donde el guardia del parqueo dice, hey, devuélveme los 2,000 pesos que te di porque para dárselo a ella para que se vaya en una moto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y llevaban cada uno. El uno salía de la iglesia y el otro llevaba un crucifijo en el pecho. Entonces, ¿quién cree más, el ateo o el religioso? Nos vemos.